Hola, buenos días a todos y gracias por estar hoy aquí en esta jornada. Ya estamos todos. Bueno, bienvenidos a los que estamos aquí y a los que desde casa nos están siguiendo en la jornada que hoy tiene lugar. Ya. Sí, sí. Ah, vale, perfecto, que estaba esperando. Quería lo primero disculpar a Jesús Davison, el director general de Trabajo, porque por diferentes circunstancias de agenda no ha podido acompañarnos hoy. Y una vez dicho esto, quería empezar diciendo que el objetivo de esta jornada, que iniciamos desde aquí, desde COE CEPIME Huesca, es mejorar el bienestar emocional de los empleados, y todo tiene un porqué. Las bajas por esta contingencia, por problemas de salud mental, el año pasado fueron de 600.000 personas. Estamos hablando de bajas que tienen una media de duración de 100 días. Es lo suficientemente importante. Pensemos que la baja por un tema de salud mental es el segundo motivo por el que están las bajas y las incapacidades laborales. Es un tema lo suficientemente importante y es un tema que ha ido evolucionando. En los últimos 5 años han ascendido, se ha multiplicado por 4. Estamos hablando de una situación, bueno, no nueva, pero que sí ha pasado a ser la protagonista del tema de la incapacidad. Para intentar reducir las bajas y crear un ambiente laboral mucho más amable para nuestros trabajadores, debemos empezar por implementar un programa de bienestar dentro de nuestras empresas. Pero lo primero que tenemos que hacer es detectar qué colectivo es el que es objetivo de este tipo de situaciones, qué nos llevan a ella y cómo podemos hacer. El objetivo en diferentes estudios se ha identificado que es el objetivo mujeres y jóvenes. Primordialmente, de estas 600.000 bajas que estamos diciendo, el grueso más importante son jóvenes menores de 30 años y mujeres. Por otro lado, se ha identificado que las causas suelen ser carga laboral, una carga de trabajo, pero también se ha detectado que una de las causas principales también es no encontrarse un ambiente de trabajo que pueda ser amable, el no tener flexibilidad, el no alcanzar turnos, el no poder cubrir, y luego el no tener las aspiraciones. El ver que tus aspiraciones laborales, que antes podíamos ser a lo mejor más conformistas, ahora se es menos, y llevan a la frustración y a terminar en causas de baja, de incapacidad, como las que estamos diciendo. Visto y identificado esta situación, como os he dicho, el objetivo desde COE CEPIME es contribuir a ayudar a las empresas y ayudar a los trabajadores para que vayamos descendiendo el número de bajas, el número de días en los que las personas no puedan asistir al trabajo, y evitemos la rotación también en los puestos de trabajo que a la empresa también le es. Tenemos con nosotros a Loreto Betrán, que ya sabéis que es de COE Aragón, es decir, es de COE CEPIME Huesca y es de COE Teruel cuando hablamos de COE Aragón. Y está con nosotros, ella es la responsable del Departamento de Prevención de Riesgos Laborales y de Medio Ambiente y Calidad de COE Aragón, y va a ser quien nos lleve y nos conduzca a esta jornada, y junto con nuestro invitado Antonio Agara, que pasará para deciros. Gracias una vez más por estar aquí. Buenos días a todos. Como decía Abelina, desde COE Aragón, incluidas las territoriales, tanto Huesca como Zaragoza y Teruel, lo que queremos es fomentar la cultura preventiva. Sabemos que la prevención es muy importante porque lo que consigue es que los trabajadores estén no solo seguros, sino que también sean saludables, y por lo tanto eso facilita el crecimiento de las empresas y la competitividad. Dentro de este fomento de la cultura preventiva trabajamos en múltiples áreas. Hoy vamos a centrarnos más en lo que es la salud mental, tan importante hoy en día, porque cada vez se incrementan, como comentaba Abelina, las bajas por este motivo, pero a lo largo del año intentamos trabajar en diferentes aspectos
para generar herramientas que ayuden a las empresas a mejorar esta cultura preventiva y alcanzarla. He preparado una pequeña presentación para contaros un poquito en qué ámbitos trabajamos. Nosotros trabajamos desde hace muchos años en elaborar herramientas preventivas para las pymes que nos ayuden, por tanto, a que estas pymes tengan más facilidad para implantar esta cultura preventiva. Hablamos siempre de pymes porque las empresas grandes generalmente tienen muchos más recursos y tienen más fácil el poder hacer estas actuaciones, pero las pymes muchas veces se encuentran con que no tienen ni recursos humanos preparados ni tienen el tiempo y los recursos para elaborarlas. ¿Qué ámbitos abarcamos nosotros cuando trabajamos? Pues hacemos desde informes en los que analizamos determinadas situaciones, hacemos asistencia técnica, cualquier tipo de duda, de problema que puedan tener las empresas, les damos una respuesta técnica de cómo les aplica la ley, de qué es lo que tienen que hacer, de cómo aplicar determinados conceptos. Y luego hacemos esa tarea de sensibilización para enseñarle a la gente la importancia de la prevención, porque, bueno, a nadie se le escapa que somos una sociedad mediterránea en la que el riesgo casi forma parte de nuestro ADN. Y entonces es muy importante el sensibilizar para que la gente aprenda a percibir el riesgo, porque si no lo percibes, nunca vas a poner medidas, y que sean conscientes también de las consecuencias que puede tener esos riesgos, porque a veces cuando no son inmediatas también tendemos a minimizarlas y a no tomar las medidas necesarias. Como os decía, trabajamos en estas líneas para mejorar esta información ambiental, perdón, ambiental no, preventiva, esto de llevar varias áreas se me va la cabeza a mitad, para ayudar a alcanzar esta excelencia preventiva y para crear la cultura preventiva que tenemos que crearla desde el inicio, desde que somos pequeños, para que apliquemos siempre prevención, porque evidentemente si no la aplicamos en nuestro día a día no la vamos a aplicar en el trabajo. Al final cómo nos comportamos en un ámbito es reflejo de lo que nos comportamos en el resto de los ámbitos. No nos podemos engañar en esa línea. ¿Qué características tienen estas acciones? Bueno, son siempre financiadas por el Gobierno de Aragón o por la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales y por lo tanto son gratuitas para las empresas, no tienen un coste añadido, son intersectoriales y tienen esta financiación del Gobierno de Aragón. ¿En qué hemos trabajado este año? Este año hemos trabajado la primera parte en primeros auxilios. Consideramos que tener unas nociones básicas de primeros auxilios en las empresas y en general en nuestra vida cotidiana son fundamentales. ¿Cómo enseñar primeros auxilios de una manera que sea más ágil, que sea más entretenida? Porque si no, a todos yo creo que nos ha pasado que muchas veces cuando te dicen que tienes que hacer una formación en prevención dices, ¡buah, el rollo de siempre otra vez! O sea, me van a soltar aquí que si la ley 3195, que sí. Entonces lo que queremos es hacerlo de una manera más amena y sobre todo que lo tengas muy accesible. Creamos, por lo tanto, 4 carteles que están pensados un poco para colgarlos en los comedores de empresa, al lado de la máquina del café, en sitios donde realmente puedes tener esa necesidad. Y nos centramos en 4 maniobras que son básicas. Nos centramos en la maniobra de Heimlich, que yo creo que esa es fundamental, el saber hacerla para poder resolver un atragantamiento de una manera rápida y que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Nos centramos en la posición lateral de seguridad. Es importante saber cómo hacer esta posición lateral de seguridad, que muchas veces también puede ser importante. Hay muchos mitos también cuando te desmayas, que te vas a tragar la lengua. Pues ya sabemos todos que no, que la lengua es un músculo y simplemente el colocar la posición lateral de seguridad nos va a evitar muchos riesgos posteriores. Nos centramos también en los vendajes compresivos. Cuando hay una hemorragia que es un poco más severa, el poder hacer un vendaje para retrasar un poco esta hemorragia e intentar cerrarla y minimizarla hasta que lleguen los servicios médicos es importante. Y luego en el PAS, es decir, tener claro qué es lo que tenemos que hacer en un caso de emergencia, el proteger, avisar, socorrer, que es fundamental y que muchas veces nos olvidamos sobre todo del primero, que yo creo que es el más importante, que es el proteger. Y cuando hablamos de proteger, siempre es protegernos a nosotros mismos primero. Todos cuando hemos viajado en un avión y te cuentan las historias de cuando cae la mascarilla de oxígeno, siempre lo dicen, póntela tú primero, porque si tú no eres capaz de ayudar a los demás,
los demás no van a poder hacer nada. No tiene ningún sentido que se lo pongas primero a un niño y que luego tú te desmayes y ya no seas capaz de seguir ayudando y haciendo las tareas que necesitas. Dentro de estos carteles, no sé si os habéis fijado que tenían un QR. Cuando se accede al QR sale un pequeño vídeo de 35 o 40 segundos. Se trata de vídeos en los que intentamos que sean muy explicativos de cómo realmente hay que hacer esta maniobra para que en un momento de necesidad, viendo el vídeo, seamos capaces de aplicarla nosotros mismos. Bueno, como veis, son vídeos cortitos. Os he puesto los 4 así para que los veáis. Los tenéis tanto en nuestro canal de YouTube como a través de los carteles, escaneando el QR. Este sería el del vendaje compresivo. El mismo. Como decimos, actuar de manera rápida en una hemorragia puede ser fundamental. Todos los pasos que se indican también son con las cosas que tenemos que tener a mano, porque todos tenemos unos botiquines y por lo tanto los botiquines vamos a tener una venda y un trapo lo podemos coger con una camiseta, con lo cual esto nos va a permitir el poder actuar en ese caso de emergencia. ¿Veis? Aquí el primer paso sería comprobar si la persona está consciente, teniendo sobre todo mucho cuidado de no moverle la cabeza ni moverle el cuello. Por eso lo que se dice es que demos palmadas, que demos golpes así en el hombro para evitar que en un caso de que no sepamos cómo se ha caído podamos lesionar. Luego comprobar la consciencia, que como veis la manera más sencilla es colocar la mano en la tripa porque cuando respiramos se mueve la tripa y es lo más rápido de ver o lo más rápido de sentir. La tenemos que dejar durante al menos 10 segundos porque a veces no estamos respirando cada segundo, con lo cual eso es importante. Y luego ya se procede a girar a la persona poniéndola en esta posición lateral, que lo que va a permitir esta posición es, primero, que la cabeza al estar girada, la lengua, si pierde la tonicidad, no caiga y no tapone, que es lo que se dice de tragarse la lengua. De esta manera evitas eso. Y también que en caso de que se genere un vómito, este vómito no lo aspiremos a pulmones con el problema que esto puede generar. Y finalmente, como veis, a mí me gustan mucho, yo creo que por eso los pongo. El último vídeo, que es la conducta PAS, un poco eso para indicar cuáles son los pasos a seguir. En el orden, primero proteger, luego avisar siempre antes de hacer cualquier cosa y luego ya prestar socorro.
Como veis, aquí marca los pasos. Primero nos protegemos nosotros, luego protegemos el entorno para no generar más accidentes y luego ya auxiliamos a la víctima. Porque tampoco tendría ningún sentido ponerte a auxiliar a la víctima y que se genere otro accidente, porque entonces vas a tener dos víctimas y va a ser mucho más complicado. En asistencia, normalmente la primera protección que tenemos nosotros son los guantes para evitar contagiarnos de cualquier posible enfermedad que pueda tener esta persona. Aparte de para no contagiarle más cosas a ellos también. Luego se avisa. Aquí hablamos siempre del 061 porque es la asistencia médica. Si es la necesidad de una asistencia más general, se llama el 112. Pero si es una asistencia médica, el 112 luego contacta con el 061. Por lo tanto, cuando tenemos claro que solo es un tema médico, es más rápido llamar al 061 porque quien te contesta el teléfono ya es directamente un personal sanitario y por lo tanto nos va a poder dar las indicaciones de lo que tenemos que hacer mucho más rápido, ¿vale? Bueno, esa es la primera parte que hemos trabajado, estos vídeos para primeros auxilios. Luego, en materia de sensibilización, os decía antes que también es muy importante el ser capaces de un poco de proyectar las consecuencias, ¿no?, de las cosas. Cuando es una caída en altura o cuando es que se te pueda caer una cosa, un accidente de coche, tenemos muy claras las consecuencias porque son inmediatas al hecho. Pero muchas veces las consecuencias son más tardías. Pues y lo veremos luego, si yo me siento mal en la silla mientras estoy trabajando, ahora no me daré cuenta, mañana tampoco, pero igual dentro de 3 años tengo dolores de espalda, tengo problemas de columna. Si yo no me pongo los protectores auditivos, lo mismo, en el primer momento no voy a notar nada, pero cuando lleve ya un tiempo que esté expuesta al ruido y además al ruido fuera del trabajo, seguramente tendré estas consecuencias. Entonces hay veces que es necesario ser conscientes de esta proyección de consecuencias. Es curioso porque, por ejemplo, en prevención dicen que las mujeres cuando tienen hijos suelen reducir su tasa de accidentabilidad, porque entonces sí que proyectan sobre todo las consecuencias que puede tener para sus hijos el que a ellas les pase algo, y eso les hace ser más prudentes y reducir la tasa de accidentabilidad. Por eso es importante el que seamos capaces de enseñarle a la gente lo que puede pasar a futuro, que sean conscientes de que sus actos de hoy depende su futuro. Y hemos hecho 10 viñetas tipo cómic, son todas con la misma estructura. La primera viñeta, el paso del tiempo y las consecuencias que tendría cuando no estamos aplicando. Tenemos desde el orden y limpieza, pues puede parecer que no pasa nada porque ya tengamos cables en medio, pero luego en un momento dado eso va a generar más riesgo de accidentes, tropezones, caídas, pisar elementos que nos pueden cortar, etcétera. El descanso adecuado, eso en salud mental yo creo que también es muy importante, pero es necesario descansar. ¿Por qué? Porque luego al día siguiente no vamos a estar en las mismas condiciones si no hemos descansado bien. Entonces, en la medida de lo posible, tenemos que intentar descansar para evitar posteriores accidentes. El sedentarismo, el cuidarnos por lo menos mínimamente, porque eso afecta a nuestra salud y a la larga nos va a generar consecuencias. El trabajar con la iluminación adecuada. Pues lo mismo, hay veces que pues, se va haciendo de noche, no te das cuenta y sigues forzando la vista. A la larga esto nos va a generar problemas. Es necesario adecuar la iluminación a las necesidades que tenemos en cada momento. Las radiaciones, lo mismo, es como la electricidad, es un enemigo invisible porque no lo ves, no lo hueles, no lo oyes, pero está ahí. Entonces hay que tener también precaución y olvidarnos del no pasa nada, que es solo un momento, porque luego puede dar lugar a problemas de infertilidad o de otros procesos patológicos como pueden ser el cáncer o similares. La respiración, el no ponerte la mascarilla puede generar a la larga también problemas respiratorios. El calor. Hemos pasado por un verano con mucho calor, ha habido bastantes muertes por golpe de calor y tenemos que ser conscientes de que nosotros también tenemos que forzarnos a determinadas cosas cuando hace calor y ser conscientes del problema que puede ser. A beber agua, tenemos que forzarnos aunque no tengamos sed, y eso lo dicen siempre también cuando hacen todas estas campañas con los niños y los abuelos, porque muchas veces no tienen esa sensación de sed, no beben, pero sí que se están deshidratando.
El tema de la formación es importantísima, pero es importante no asistir a una formación y no enterarte de nada y estar hablando con el vecino porque simplemente me obligan, sino realmente el asimilar los conceptos. O sea, más que el tener formaciones de mucho tiempo, se trata de que asimilemos realmente lo que necesitamos saber y cómo tenemos que trabajar para evitar luego que en un futuro podamos tener estos problemas. El tema del ruido, como hemos dicho antes, y el tema de las posturas, el ser capaces de ponernos en una postura adecuada, para eso está la ergonomía, que nos impida tener luego a futuro lesiones. Como informes, pues este año nos hemos centrado en dos. Hemos hecho un informe sobre la coordinación de actividades empresariales en el transporte de mercancías por carretera, hablando pues un poco del marco legal, de las operaciones, del caso de Francia, porque Francia la verdad es que lo tiene solucionado de una manera que yo creo que es bastante más efectiva, de lo que es la coordinación de actividades en España, que desde mi punto de vista se ha convertido en un trámite de papeles que al final ha perdido la esencia de lo que debería de ser realmente esta coordinación. Y luego en la línea de lo que decíamos, lo que hemos metido dentro de este informe es un folleto para que se le pueda dar a todos los choferes y en las empresas para que tengan claras cuáles son sus obligaciones y sus derechos. Y hemos incluido también unas Excels en español, en inglés y en francés para que en 5 pantallas de Excel se pueda hacer una coordinación de una manera efectiva, sin mucho papeleo, pero por lo menos sí para tener claras las cosas. ¿Por qué consideramos que esto es muy importante? Pues porque cuando decimos en el sector transporte de mercancías por carretera, muchos dicen, no, que yo soy del metal, a mí no me afecta. Pero es que en realidad afecta a cualquier empresa a la que entre un camión que el chofer no sea su trabajador. Porque esa empresa, la que hace la carga y descarga, que es donde más accidentes hay en el sector, es la responsable de hacer esta coordinación. Es decir, no solo afecta a las empresas de transporte, sino a cualquier empresa que reciba mercancías. Por lo tanto, es importante. Como os decía, hablamos un poco del marco legal, porque ha habido bastantes cambios. Antes la carga y la descarga la hacían siempre los choferes, luego se prohibió, pero quedaban dudas de si el trincaje, que es el sujetar la carga y el colocarla bien, era responsabilidad del conductor porque sabía qué es lo que llevaba o si era responsabilidad de la empresa. Bueno, pues intentamos aclarar un poco cuál es este marco legal para tener claras cuáles son las obligaciones de cada uno. Nos centramos en los tipos de operaciones de carga y descarga. No es lo mismo que yo esté llevando cristales y que necesite un puente de grúa para descargarlos, a que yo esté llevando paquetes y lo haga con una carretilla o a que necesite una transpaleta. Y simplemente el saber eso ya nos puede facilitar y evitar muchos riesgos de los que se generan durante la carga y descarga. Hablamos del caso de Francia, en el que ya tienen metido en su equivalente, en el Código del Trabajo, el equivalente al Estatuto de los Trabajadores o a la Ley de Prevención, ya tienen metida la obligación de tener un protocolo de seguridad y además te definen claramente cuando es una operación habitual, que lo tienes que hacer de una manera porque ya sabes cómo va a ser siempre y se supone que la información la puedes trasladar de una manera más fluida, a cuando es una cosa puntual en el momento. Pues yo nunca recibo a este chofer, pero hoy ha venido, es un chofer nuevo, que es lo que le tengo que decir para garantizar su seguridad. Un poco lo que es la coordinación y luego una serie de herramientas. Como os decía, pues veis ahí, tenemos el folleto en el que intentamos explicar básicamente cuál es la obligación de la empresa titular, que es en la que se hace la carga y descarga, y del transportista autónomo. Y luego algunas herramientas también como este póster, es una propuesta para las empresas. Mi marido es transportista y una de las cosas que dice es que a veces llega a una fábrica y es tan grande que no sabe por dónde tiene que ir y que ahí hay un riesgo de atropellos y de accidentes. Entonces, en algunas empresas lo que le dicen es sigue la línea verde hasta la puerta C y en el suelo hay pintadas unas líneas de colores y entonces tú ya sabes perfectamente por dónde tienes que ir para evitar precisamente esos riesgos. Entonces, bueno, lo que intentamos es dar ideas y sugerencias que las empresas las puedan utilizar para que se mejore esta actividad. Y el otro informe que hemos realizado este año es un informe recopilando un poco las buenas prácticas que en materia de inteligencia artificial y prevención existen en este momento en empresas. Una primera introducción para situar qué es la inteligencia artificial, qué tipos hay, cómo puedes trabajarla,
Pero luego lo que hacemos es centrarnos sobre todo en experiencias existentes. ¿Por qué? Pues porque es lo mismo que decíamos antes, las pymes a veces no tienen tiempo de ir a investigar en cosas de inteligencia artificial, pero si yo veo una experiencia que ha funcionado en otra empresa, la puedo copiar y en estos casos copiar está muy bien. Con lo cual lo que hacemos precisamente es mostrar estas buenas prácticas para que podamos ver si las queremos aplicar. Hemos recopilado 10, estos informes están también colgados en nuestra web y son de libre disposición y aquí tenemos diferentes buenas prácticas, pues desde la práctica de formación con realidad virtual, de GEA Group, con más prevención, que hace los reconocimientos médicos con un nuevo sistema que se llama Infinity, para centrarse más en la prevención y no tanto en el tratamiento una vez que ya se ha generado este problema. Y bueno, las tenéis ahí de bomberos, hay otra también que es muy interesante porque han trabajado con la inteligencia artificial y el uso de drones, tanto para localizar a desaparecidos como para prever cómo tienes que hacer una evacuación de emergencia cuando hay grandes multitudes. La inteligencia nos permite que con esa grabación del dron le podamos dar esta información. Y bueno, las tenéis ahí colgadas en la página web. Si estáis interesados, podéis acceder a ellos. Aparte de estas cosas, que son las que hemos hecho, en las que nos hemos centrado este año sobre todo, también estamos haciendo la asistencia técnica. Pues a lo largo de este año llevamos ya unas 300 consultas, creo, de diferentes materias. Pues desde, y es triste, pero todavía hay empresas que te preguntan cuando un autónomo se monta un pequeño bar, un pequeño comercio y te dice, ¿y la señal de salida de emergencia dónde la tengo que poner? ¿Cómo la tengo que poner? ¿Tengo que ponerla siempre? O a mí me han preguntado bares si pueden pintar el extintor de negro porque queda más bonito y más integrado en el local. Es decir, son cosas que, claro, cuando tú entiendes algo de prevención lo tienes muy asumido, pero realmente para el que decide emprender con 20 y pocos años y quiere montarse un bar, pues no se le ocurre pensar que hay una ley que te dice que el extintor tiene que ser rojo. Entonces nosotros intentamos hacer un poco ese papel, ¿no? El darles esta información. Luego también hay consultas más complicadas de temas que son más peliagudos, pero aceptamos todo tipo de consultas porque lo que buscamos precisamente es ayudar a estas pequeñas que pueden tener estas pequeñas dudas y sobre todo que no tengan miedo a preguntarlo. O sea, esto es como nos decían en el cole, ¿no? Es más tonto el que no pregunta que el que se queda con una duda y por lo tanto nuestro papel un poco es el ayudarles a las empresas. Hacemos también unos talleres de prevención y primeros auxilios, que además os invito para este año, ya los tenemos todos completos, pero llevamos 17 años haciéndolos. Yo os invito a que los conozcáis porque nos parecen muy interesantes. Lo que hacemos son ofrecer tanto a los colegios como a las empresas, para hacerlo con los hijos de sus trabajadores, unos talleres de 3 horas prácticos de primeros auxilios y de prevención de riesgos, en los que vamos con muñecos para que ellos aprendan a hacer la RCP, vamos con un montón de EPIs con zapatos cortados por la mitad para que vean cuáles son los zapatos de seguridad, con señales, con extintores, para que vayan conociendo un poquito las cosas de prevención y sobre todo para que aprendan lo que decía al principio, a percibir el riesgo. Y ellos cuando están en el cole también tienen sus riesgos, entonces que aprendan desde pequeños a percibir estos riesgos y a saber cómo actuar, porque eso les hará que de más mayores sean capaces de aplicarlo también en el trabajo. Y finalmente tenemos otra línea de trabajo, que es lo que llamamos caja de herramientas, y sabiendo que la formación a veces es complicada y sobre todo que muchas veces pecamos de ser muy, muy prolijos y muy extensos. Y entonces tú vas a buscar un manual de prevención para autónomos y tiene 120 páginas y entonces eso no se lo lee nadie. Con lo cual lo que buscamos nosotros con esta caja de herramientas es en una hoja, ¿veis ahí? Es un formato de un folio, ir tratando diferentes temas, pues desde cómo hacer un cartel informativo para el uso de las herramientas manuales, que la gente sepa cómo las tiene que manejar, cómo las tiene que cuidar, cómo las tiene que guardar para evitar riesgos, o qué es lo que tienes que hacer si viajas al extranjero. Y cuando digo si viajas al extranjero, es un viaje por trabajo que puede ser tanto porque vayas a hacer una actividad, pues en construcción, que te vayas a construir una cosa a Francia, como que tengas una reunión en otro país. Si de repente te encuentras mal cuando estás en el otro país, ¿qué haces? ¿A quién tienes que acudir? ¿Cómo lo tienes que hacer? ¿Tienes que avisar a la Seguridad Social? ¿Tienes que tener la tarjeta sanitaria europea? Pues de una manera
muy breve, ya os digo, en un folio, el dar esta información para que sea más fácil para las empresas el tenerla ya a mano y poder recurrir en un momento dado. Y en principio desde nuestra área eso es básicamente lo que hacemos. Estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis, ya sabéis que es parte de nuestro trabajo, con lo cual cuantas más preguntas, mucho mejor, mejor me va en el trabajo. Y os he dejado también un pequeño QR para una encuesta de satisfacción. De todas maneras os lo mandaremos por correo electrónico a los que no estáis presenciales, a todos los que estáis en casa. Y lo dicho, cualquier duda por mi parte, encantadísima. Y ahora os voy a dejar con, me voy a poner las gafas por si no, no veo nada. Y os voy a dejar con Antonio Ara, que es el que os va a hablar del tema de salud mental, que es un poco la parte gruesa de esta jornada. Y ahí se encuentra aquí. Ahí lo tienes, ¿no? Si es más grande, no lo veo. Perfecto, pues os dejo con Antonio. Gracias. Hola, pues buenos días. Un placer estar con vosotros. Mi nombre es Antonio Ara y comentar inicialmente que tengo yo doble formación. Por una parte soy psicólogo sanitario, pero por otra parte soy ingeniero industrial, con lo cual tengo doble trabajo. Y como ingeniero industrial trabajo en una empresa y como psicólogo sanitario, que también me formé en coaching coactivo y demás, pues tengo un centro sanitario, ¿no? Entonces, es un poquito el principio de comentaros, ¿no? Entonces, luego para continuar decir que el tema de la salud mental, muchas veces en las empresas, el tema de la salud física parece que está integrado, que la empresa tiene que tener médicos o enfermeros o hacer las comprobaciones de cómo está la persona desde el punto de vista de la sangre y demás, ¿no? Porque no solamente influye en la empresa, sino en el tipo de vida que tenga la persona, pero a la empresa le interesa hacer un seguimiento de si la persona, por ejemplo, tiene colesterol, tiene hipertensión, para que de esta manera al final cambie hábitos esa persona en su día a día desde un punto de vista físico. Pues con el tema de la psicología pasa exactamente lo mismo. El que una persona trabajando en la empresa esté bien psicológicamente no es solamente desde el punto de vista de la atmósfera de trabajo en la propia empresa, sino que está ligado al tipo de vida que tenga esa persona. Entonces, luego, al final de la charla, si hay tiempo, va a poder está conectado ya y va a poder comentar un amigo mío que es un director de una fábrica en Vigo que tiene 100 personas y que nos va a contar él cómo tiene a la semana un día, 8 horas, un psicólogo y ha conseguido bajar el absentismo a un 6, algo por ciento. Y además de eso, ha conseguido que la fábrica trabaje con un 40% menos de gente, para comprender la importancia que tiene todo esto que voy a comentar, ¿no? Entonces, bueno, pasamos, si queréis, a la siguiente hoja, a ver si consigo aquí cómo paso como es un PDF, a lo mejor es... Ya está. Así. Vale. Entonces, lo que vamos a comentar es qué es lo que pasa en la sociedad actual. Y vamos a entrar en el tema de la habitación experiencial destructiva. ¿De acuerdo? Vale. Entonces quizás esto lo puedo... Eso lo quito de aquí así, ¿no? A ver, no. Esto lo pongo así, ¿no? Sí, sí, está. Vale, perfecto. Ellos no ven el cuadrito de la derecha. ¿Este cuadrito no se ve? No, vale, no perfecto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el día a día en la sociedad actual, ¿no? Lo que ocurre es que la gente está intentando escapar del malestar. Pensamos que vamos a poder escapar del malestar. Pensamos que me duele la cabeza o voy a tomar este medicamento, voy a tomar otro medicamento, no puedo dormir por la noche, tomar orfidales, ¿no? Si hay algo en la vida, yo qué sé, por ejemplo, tener una familia, tener niños y va a ser mucho trabajo, no tengo familia. Entonces, se nos vende que podemos escaparnos de los malestares, de las responsabilidades. Y entonces, esa es la dinámica que seguimos muchísima gente que vive en este mundo, ¿de acuerdo? Y eso nos afecta a diferentes áreas de nuestra vida, tanto a la salud, como el amor, como los amigos, como la profesión. Y tendemos a buscar aquello que en teoría es lo que más brilla y que parece que gusta más, ese bienestar material, ¿no? Tener la casa más grande, tener el coche más grande, el poder viajar más,
el intentar portarme bien con todo el mundo y ser el más simpático, el más social. ¿Y qué ocurre en el fondo? Que llevamos una vida sin sentido. Hace 50, 60 años no había otra manera de vivir la vida, ¿no? No tenías tantas posibilidades ni de ocio y al final la vida te llevaba a tener una familia y te llevaba a orientar en tu vida aquellas cosas que valían la pena. Y claro, traían consigo las dificultades que traían consigo, ¿no? Y claro, hoy en día no, hoy no está esa obligación. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que al final las personas, ese tipo de vida, de escaparnos del malestar y demás, ¿no? No nos llena, porque en el fondo al final, ¿qué ocurre? Que vemos que la vida no nos llena. Y eso es lo que lleva a que un 25%, como tenéis ahí, tomen psicofármacos, ¿no? Que el 30% del absentismo sea por salud mental, quitando el 5% de movino, y que al final, además, hasta tiene mayor coste las personas que están tomando fármacos y van a trabajar que al que el propio que tiene absentismo. ¿De acuerdo? Y además, si conseguimos que la gente esté motivada trabajando, hasta vamos a aumentar la productividad, que es el ejemplo que os comentaba yo antes, ¿no? Desde el punto de vista, y lo comentará, si es posible, mi amigo que está conectado, ¿no? Que de ese 40% que ha conseguido mejorar, él calcula que un 20% es debido a todo lo que está haciendo, ¿no? Que encaja con ese 21% en los estudios que se están haciendo, ¿de acuerdo? Y entonces, lo que os he traído, si queréis, vamos a hacer una pequeña encuesta para que cada uno de vosotros, si tenéis papel y bolígrafo bien, y si no, simplemente leerlo, ¿no? Y responder, por favor, estas 7 preguntas. Cada una de estas preguntas la podéis valorar de 1 a 7. Si queréis, podéis venir a lo mejor más cerca si no veis del todo desde allí, desde lejos. ¿Lo veis bien, no? Perfecto. Y entonces, valorarla de 1 a 7. Y vamos a ver qué puntuación total os sale de las 7 preguntas. Uno es que la pregunta nunca es verdad y 7 que siempre es verdad la pregunta. Por ejemplo, la primera pregunta. Sí, por eso os decía si os queréis acercar más. Casi hace falta periscopio. Sí, por ejemplo, mis experiencias y recuerdos dolorosos hacen que me sea difícil vivir la vida que querría. Si eso te ocurre con mucha frecuencia es un 7 y si eso no te ocurre es un 1. ¿De acuerdo? Pero esto es en líneas generales, ¿no? En el entorno laboral. En líneas generales. Al final, es lo que estaba comentando al principio, muchísima gente que a lo mejor te coge a baja laboral, el gran problema es su vida, la vida personal que tiene. ¿Vas a hacer, Antonio? Venga, venga. Bolígrafos. La segunda pregunta es: tengo miedo de mis sentimientos. El problema es para ver desde lejos. La primera pregunta es: mis experiencias y recuerdos dolorosos hacen que me sea difícil vivir la vida que querría. La segunda pregunta es: tengo miedo de mis sentimientos. Si nunca es verdad, si no me importa que mis sentimientos a veces me sienta triste o tal, pero si es cierto que a veces escapo de situaciones en las cuales me voy a sentir triste o yo que a lo mejor pues es que no puedo ir a los hospitales, porque si voy al hospital es que me entra una congoja que no voy al hospital, pues sería, en este caso, habría que poner un 7, porque tengo miedo de mis sentimientos. La tercera pregunta es: me preocupa no ser capaz de controlar mis preocupaciones y sentimientos. ¿De acuerdo? La cuarta: mis recuerdos dolorosos me impiden llevar una vida plena. La quinta: mis emociones interfieren en cómo me gustaría que fuera mi vida. La sexta: parece que la mayoría de la gente lleva su vida mejor que yo.
Muchísima gente esto le pasa que están viendo en Instagram y le da la sensación, o en Facebook, que su vida no merece la pena con respecto a las que está viendo, por ejemplo, ¿no? Pero lo importante es ser sinceros con uno mismo al responder estas preguntas, porque si no, luego al final... Y la séptima es, mis preocupaciones interfieren en el camino de lo que quiero conseguir. Entonces, por ejemplo, de los que estamos en... ¿Tenéis ya valoradas las 7 preguntas? Si queréis levantar la mano aquellos que tengáis por debajo de 25, ¿Cómo por debajo? sumando las 7, Vale, y la puntuación era porque... de 1 a 7. Ah, era un hecho... Sí, no. 1 nunca es verdad, 7 siempre es verdad. Sí, Ah, vale. Y a partir de ahí es ahí que- está. Sí, Los que tengamos menos de 25. sí. De 25. Menos de 25. Menos 25 estáis... vale, pues la mayoría, ¿no? ¿No has acabado, Begoña? Hay que esperar. Te ha ido a buscar. Claro, es que hay que sumar todas las preguntas. Hay que sumar, claro, porque si no, ¿Qué esperamos, Begoña? si no tenemos preguntas añadidas, pues es que nos faltan puntos. Termina de leerse todas, que si no la... Claro. ¿Por cuál Sí. vas? ¿Por cuál vas, Begoña? Que te leemos. Venga, las 6, ya voy por las 6. Las 6, parece que la mayoría de la gente lleva una vida mejor que yo. Mis preocupaciones interfieren en el camino de lo que quiero conseguir. sí. Sí, De 1 a 7, 1 si no pasa nunca y 7 si pasa siempre, ¿no? sí, exactamente. Vale, vale. Es que yo había llegado cuando ya lo de 1 a 7 Pues me lo he ya estoy saltado, si no. ¿Quién de 25? ¿Quién tiene menos de 15? 3 menos de 15. Vale, bueno. Pues estamos hablando de 1 a 50, o sea, es decir, podemos ver que es como si por debajo de 25, por encima de 25 sería de 1 a 10 un 5, ¿de acuerdo? Es decir, que en el fondo más o menos dijéramos que de los que estamos aquí en la sala, algunos están aprobados y otros ya van a nota, ¿de acuerdo? De 15 a 25 sería que estamos aprobados, pero estamos ahí. ¿Pero qué ocurre cuando estamos aprobados? Solamente que si nos ocurre en la vida algo que nos toque la fibra, nos podemos caer con el equipo, ¿de acuerdo? En cambio, si estamos cerca del 50, de los 47, 49, de los 49, pues bueno, nos puede pasar algo trágico en la vida y lo aguantamos. Pero si estamos ahí por encima de ese punto, pero en el momento que podemos tener cualquiera y caemos. Y al final, por eso, hay mucha gente que está medicada. No es por casualidad que el 25-30% de la población esté medicada, porque muchas veces llevamos una vida con el aprobado justillo, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer? Escucharnos, ¿de acuerdo? Saber qué siento y qué emociones y el por qué las siento. Y el por qué las siento. Una de las prácticas de mindfulness es la de, primero, acallar las aguas de todos los pensamientos que tengo y fijarme en el cuerpo, qué sensación tengo un poco rara en el cuerpo, ¿no? Me duele un poco aquí, me duele un poco allá, si tienes ansiedad te duele el pecho, e intentar identificar esa emoción que siento y de dónde me viene. Es como ir bajando las aguas del río y encontrar las piedras, ¿de acuerdo? ¿Vale? Luego, darme cuenta cómo me hablo a mí mismo, porque muchas veces, ¿qué es lo que ocurre? Que la manera que yo me hablo a mí mismo hablo a los demás. Aquellas personas que veis que a lo mejor son más duras que los demás, son los que son más duros consigo mismo. Entonces, es escucharme, ¿no? O sea, qué emociones siento, cómo me hablo, saber qué me frena, qué creencias limitantes tengo. Es que esto para mí es imposible, es que yo no puedo hacer esto, es que yo no puedo hacer otro. Son también piedras que están ahí debajo del agua. Entonces, ¿qué ocurre? Que mientras el agua está por encima de las piedras, el aprobadillo, pues bien, pero en el momento que baja el agua porque entramos en sequía, bueno, pues nos chocamos con las piedras, ¿no? Y nos vamos al fondo. Y luego saber qué realmente valoro. Porque a veces seguimos aquellas cosas que brillan más, lo que decíamos, ¿no? A lo mejor, bueno, pues es que
lo dicho, quiero llevar bien con todo el mundo y entonces intento con esto, y al final a lo mejor no somos ni nosotros mismos y no expresamos lo que nosotros pensamos. Y al final resulta que por no ser lo que somos nosotros tenemos esas aguas más bajas, ¿de acuerdo? Porque es que me hubiera gustado decirle a esta persona lo que pienso, pero claro, no quiero que... ¿De acuerdo? Y entonces es lo que tenéis a la izquierda. Esto que estoy comentando, esto es la estructura de la terapia ACT, de aceptación y compromiso, que se utiliza en psicología para tratar a la gente. Y que nació por la conexión que tenía con Asia, con todo el tema de la cultura asiática. Y entonces aquí lo que tenéis a la izquierda es lo que se llama inflexibilidad psicológica, que es que estoy orientado al futuro, no estoy centrado en lo que estoy haciendo en el momento, estoy siempre pensando en lo que está más adelante, ¿no? Luego, que no sé realmente a lo que yo valoro, porque hay gente que a lo mejor, lo he dicho, a lo mejor valora tener una familia y no llega a tener hijos porque al final es una carga, es más trabajo, esto, lo otro, pero en el fondo se ha dejado llevar por las sensaciones, por no tener un problema a lo mejor a corto plazo, en vez de darse cuenta de que a medio o largo plazo se va a sentir mal, por ejemplo, ¿no? Pues eso, clarificar los valores. Pero si tienes mucho ruido alrededor, no te das cuenta de lo que tú realmente valoras. Luego, no tienes acciones comprometidas a lo que tú valores. A lo mejor actúas a lo mejor por impulsos. Luego también está lo que tenéis abajo, yo como contenido. No somos capaces de vernos nosotros desde fuera de una manera imparcial. Nos vemos siempre si nos viéramos de una manera imparcial, nos daríamos cuenta de que en ocasiones no nos comportamos de manera correcta, que a lo mejor vamos por el ego, por la envidia, por lo que sea, ¿no? Y luego también nos fusionamos con los pensamientos. Nos ha salido algo que no nos ha salido bien en una presentación, ya pienso yo es que yo no soy bueno. Uno que en una situación, un pensamiento con lo que yo soy, ¿no? Y luego lo que hemos visto antes, intento evitar el malestar. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que tenemos que tender? Y entonces esto le pasa a todos los trabajadores. Este es el mal de la sociedad actual. ¿De acuerdo? Pues que tenemos que ir hacia la flexibilidad psicológica, que es cambiar la perspectiva. Es decir, observarme yo cómo me comporto, porque muchas veces, por ejemplo, tú puedes tener en la empresa a alguien, tú dirías, pues ¿cómo no se da cuenta cómo se está comportando? Porque no es capaz de verse desde fuera. No se da cuenta que a lo mejor está actuando quizás por el ego del momento, por el interés del momento, y que eso va a ir en su contra. Porque a lo mejor resulta que la persona, yo qué sé, pues hay una situación, un conflicto laboral, y lo que hace es escaparse de esa situación, se pone malo, coge lo que sea, ¿no? Pero no se ve desde fuera que eso le va a perjudicar a medio y largo plazo. Entonces hay que ganar esa flexibilidad psicológica. También estar en el momento presente y no estar atados a lo que nos ha pasado en el pasado, lo que nos pasará en el futuro. Hay que modificar mi conducta a lo que realmente valoro y hay que aceptar lo que no se pueda cambiar y cambiar lo que sí se pueda, que es un poquito lo que tenéis aquí en la matriz de la izquierda, ¿de acuerdo? Y entonces, esta es lo que en la terapia ACT se hace con los pacientes. Se les lleva esa flexibilidad psicológica para que cambien. ¿Y qué se puede hacer desde el punto de vista de empresa? Por ejemplo, ¿no? Pues la práctica del mindfulness que hemos escuchado tanto ayuda en esta flexibilidad psicológica que tenemos aquí de la izquierda, ¿no? Para estar en el momento presente, para que la persona pueda estar más consigo mismo y saber qué es lo que realmente valora, que pueda también observarse desde fuera y que pueda empezar a aceptar aquellas cosas que no puede cambiar, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, en la siguiente, podemos ver un poco los beneficios, ¿no? Es decir, gracias al mindfulness, lo que podemos hacer es bajar ese desborde, esa impulsividad, y nos va a permitir utilizar la inteligencia emocional. También nos va a permitir dejar de estar pensando en cosas, la rumiación, ¿no? Y integrarnos con los pensamientos, que eso que me va a permitir, porque todo el tema de la rumiación, de no parar de pensar, en el fondo es estar en alerta. Y todo lo que suponga estar en alerta continua nos baja las defensas, nos baja el estado de ánimo, ¿de acuerdo? Entonces, si conseguimos bajar esa rumiación y bajamos que nos integremos con el pensamiento, lo que decía, algo me sale mal y es que soy malo, ¿no? Bajaremos el estrés, bajaremos los miedos, subiremos el ánimo, subiremos el poder dormir, disfrutar el momento. Y luego, también el tema de bajar la culpa, porque a veces
nos centramos nosotros en nuestras propias trampas, ¿no? Nos vemos desde fuera, nos damos cuenta de que había más factores a tener en cuenta. Nos perdonaremos, nos querremos más, bajaremos el tema de evitar el malestar, de escaparnos, aceptaremos, conseguiremos ser más fuertes, objetivos. En el fondo, al final, conseguiremos ir a por lo que nosotros queremos, los valores, y ser uno mismo. Entonces, por eso, grandes empresas practican el tema de practicar el mindfulness, pero no solamente acaba allí, ¿no? Como estaba comentando en la transparencia anterior, también está el tema de hacer, como podíamos ver aquí en la primera, el tema de la rueda de la vida, ayudar a la persona a que comprenda cuáles son sus valores, ¿no? Hay ejercicios sencillos de que la persona realmente valore las diferentes facetas de la vida y se dé cuenta, puede ser salud, puede ser amigos, porque si esa persona, por ejemplo, tiene una faceta de la vida que es como una rueda que hace tumbos, cuando se va a trabajar esta persona trae esa rueda con él, ¿no? De la misma manera que desde un punto de vista físico, si la persona tiene colesterol, si tiene hipertensión y va a trabajar y en el trabajo, en el día a día, por reuniones, por lo que sea, al final se pone nerviosa y al final llega a tener problemas físicos y nos cae, ¿no? Pues de la misma manera ocurre que tiene que tener la persona una vida balanceada, ¿no? Entonces, no sé si está aquí con nosotros Javier Becerril, está todavía conectado en línea. Javier, ¿estás con nosotros? No sé si estará. ¿Podemos ver a la gente que está conectada? Sí, Antonio, buena, sí que estoy. Muy bien, perfecto, Javier. Si quieres un poquito comentar a la gente que está escuchando un poquito tu experiencia, qué eres, tu formación, tu profesión. Vale, pues soy ingeniero industrial, trabajo en el sector del automóvil, soy gerente, llevo ya 10 años como gerente y bueno, soy aragonés, pero resido en Galicia hace 9 años. Entonces, un poco la experiencia de la última empresa que estuve, a ver, nosotros partimos desde el punto de la prevención, yo cuando llegué había habido un accidente fatal, o sea, era vamos a decir, la peor partida para la prevención, y entonces empezamos analizamos según la escala Parker y bueno, ya con un psicólogo pusimos un proyecto de cultura de prevención, ¿no? Porque lo más difícil en prevención es la cultura, ¿no? Porque al final todas las empresas tenemos medidas de prevención de riesgos laborales, pero nos falta lo que es el afianzar con una cultura. Y en una de las etapas, pues como yo llevaba 15 años trabajando con Antonio, pues añadimos un psicólogo a nuestro staff, que viene unas 8 horas a la semana, que hace pues una parte de prevención y otra parte de desarrollo de personas y resolución de conflictos. Como habéis dicho, el tema de las enfermedades mentales está en auge desde los últimos años, sobre todo desde la pandemia, y esto nos ha ayudado pues a pasar que los conflictos no lleguen a más, ¿no? y a evitar a reducir el número de bajas y el absentismo, que si en el sector pues el promedio de absentismo estará en un 11%, tenemos empresas del grupo en 13%, y pues nosotros estamos no llegamos al 7%, estamos por debajo del 7%. ¿Qué nos ha permitido? Pues aparte de reducir el absentismo, lo que también nos ha permitido es, a través del programa de desarrollo, pues el optimizar, optimizando procesos, pues hemos optimizado el número de mano de obra indirecta y estructura, ¿no? dedicada a la gestión. Entonces, al final, si vamos sumando, pues es exponencial, ¿no? Por el absentismo solo, pues tenemos un ahorro de unos 150.000 euros al año. En vez de tener un absentismo del 10, por ejemplo, tenerlo de menor del 7. Y por todo lo que es la mejora de procesos, pues al final, bueno, pues estaríamos hablando de casi 1.600.000 de mejora, que una parte va al tema industrial y otra parte, pues casi el 50% de eso vendría pues al tema de desarrollo de equipos y el trabajar con el alto rendimiento. O sea, al final ya es que estemos todos bien de salud, ¿no? Y luego también que la gente pueda tener ese engagement y trabajar vamos a decir, aportar todo lo que pueda aportar, ¿no? Ese
Y eso es lo que nos ha hecho ser más competitivos. Y luego también, pues, en automóviles, vamos a decir, es uno de los sectores más competitivos que hay, ¿no? Pues el poder renovar proyectos nuevos y mantener el futuro de la compañía. Entonces, aparte del tema de prevención, y luego, pues está lo que es que también por tema de RSE, pues que la gente esté a gusto trabajando. Luego, aparte de absentismos, aparte de productividad, aparte de tener una empresa competitiva, luego también está que cada vez es más difícil contratar buenos perfiles. Entonces, cuando al final tenemos un buen perfil, lo que tenemos es que afianzarlo, ¿no? Entonces, eso también nos permite, una empresa que tenga un buen entorno de trabajo, afianzar perfiles, esos perfiles. O sea, nos ayuda también a las nuevas contrataciones que hacemos, pues poderlas mantener. ¿Puedes comentar, Javier, un poco el tema del psicólogo, lo que comentabas de las áreas que está trabajando, las relaciones, también casos individuales, un poquito? Vale, pues lo que hacemos con el psicólogo, tenemos programas que hacemos, por ejemplo, con el staff de la dirección, que hacemos programas específicos, dependiendo de lo que vamos detectando en la planta. Y luego también, pues, trata a personas, por ejemplo, cuando vemos que hay un conflicto entre responsables o entre personas de un departamento, entra la resolución del conflicto porque lo peor de los conflictos es apartarlos y no resolverlos, porque al final luego se vuelven grandes problemas. Entonces lo que hacemos es esa anticipación a problemas, ¿no? Que al final esos problemas pueden crear estrés y pueden acabar en bajas. Y luego lo que también hace es tenemos un programa de desarrollo personal, de coaching es voluntario, ¿no? No es obligatorio. Entonces, claro, pero es una suerte que una empresa pues tengas incluido dentro vamos a decir, de tus beneficios tener un coach para al final profesional y lo que hablábamos siempre, la parte personal. Porque al final la gente cuando rompe, no rompe por el trabajo, sino rompe porque su rueda de la vida no está bien. O sea, porque no, si tu vida personal es perfecta, aunque estés en un trabajo malo, pues lo que harás al final será buscar otro trabajo y ya está. O sea, no romperías. Entonces eso es lo que hace también en esos programas de desarrollo personal. Y luego también como psicólogo, pues cuando es algo más de punto sanitario, pues gente que pueda tener unos problemas por su vida personal, también le ayudaría a resolverlos y no acabar en absentismo o no sé, o que dejara el puesto. O sea, hace lo que es la parte de desarrollo de personas de coaching y luego también la parte sanitaria, que después de la pandemia, después de la pandemia lo hablaba con el psicólogo, decía que las bajas que iban a crecer exponencialmente, las de tema mental, y así lo hemos visto. No fue inmediatamente 21 o 22, pero sí que a partir del 22 se ve que ha subido, como ya lo habéis comentado, que es la segunda causa de bajas, ¿no? Lo primero son las algias, ¿no? Los dolores de todo tipo, y lo siguiente sería pues el tema de las psicológicas, que pues algunas pensemos que muchas serán verdad y algunas pues que pues no son tan verdad, pero bueno, o sea, tampoco en esas no podemos hacer mucho, pero sí que hacemos esa labor sanitaria del psicólogo y luego la labor de desarrollo de personas que están, vamos a decir, lo que marcamos es marca una diferencia respecto a lo que viene en el sector. O sea, igual en otros países o en Estados Unidos el tema del coaching está más extendido, pero en España, vamos a decir, todavía no es muy habitual, desgraciadamente, que las empresas tengan psicólogo en plantilla y que tengan programas de desarrollo personal, vamos a decir, adaptados a cada uno de los perfiles. O sea, eso ojalá dentro de unos años ya esté más extendido. Al final los beneficios que tienen es a medio plazo, ¿no? Cuando tú, pues cuánto el psicólogo me cuesta, no es un importe alto, estamos hablando de menos de unos 15.000 euros al año, ¿no? Y solo en absentismo ya tenemos un ahorro de 150. O sea, al principio es difícil de valorar, o sea, ante cualquier CEO, vamos a decir, ya es creencia, es un tema cultural, decir, pues vamos a implantar un psicólogo, en la empresa vemos todo como un payback, al final es difícil entenderlo, ¿no? Pero cuando tú lo aplicas, es que la diferencia es exponencial, o sea, los ahorros que tienes. Ya al final, igual que teníamos que las empresas tenemos médico, tenemos fisio, pues el psicólogo yo creo que tendría que ser, vamos a decir, casi obligatorio el tenerlo, y dependiendo del tamaño de la empresa, pues un
unas horas, no hace falta contratar un psicólogo y tenerlo en plantilla, ¿no? Dependiendo del tamaño, pues con esas para hacer la labor de anticipación a los problemas que al final en las empresas trabajamos personas y al final pues a veces surgen roces, pues tenemos que adelantarnos a que vayan a problemas mayores, burnout o gente buena que pueda salir de la organización. Y estamos hablando de una empresa de 100 personas. Así es. Muy Que al bien. final para mí es un tamaño bueno para poderlo, vamos a decir, es el tamaño perfecto para probar modelos, ¿sabes? Es un tamaño ni grande ni pequeño y es perfecto para probar. Es como un modelo, ¿sabes? Dentro del grupo la tenemos como modelo para probar automatizaciones y esto, ¿no? El programa que hicimos y al final hemos conseguido pues en ratios ser la planta más productiva en ratios e incluso este año en valor absoluto, no siendo la más grande. ¿Sabes? Y es cierto que Al al final vamos a decir, principio, es cierto, Javier, que al principio, cuando arrancaste a implementar esto hace 4 o 5 años, había reticencias desde arriba del todo, ¿no? sí, a ver, nuestro CEO siempre ha creído, es una empresa, seremos unos 1.500, no llegamos a 2.000 empleados, o sea, somos una empresa, vamos a decir, familiar, o sea, entonces el CEO creía en mí, ¿no? Pero a nivel del financiero, cuando tú presentas, pones presentaciones, ¿no? Slide de planes estratégicos, pues choca un poco, ¿no? Tener un psicólogo, pues hasta surgían gracias, ¿no? El tema de la salud mental. Claro, recuerdo que, por ejemplo, el financiero, que es un tío súper inteligente, ¿no? Le tengo mucho pero es el que más gracias hacía y este año pasado tuvo una baja por salud mental, él mismo, ¿sabes? O sea, que al principio surgían bromas, ¿no? Porque choca, ¿no? Tener un psicólogo en una empresa o trabajar la cultura de la seguridad. No está. Normalmente en las empresas sí que hablas cultura de mejora continua, pero es raro hablar de cultura de la seguridad y la seguridad al final no es solo la máquina, sino es que la persona tenga unos hábitos de cultura de salud. Entonces, hasta la persona que, por eso vas a decir, más bromeaba, ¿no? Pues al final que haya tenido que pasar por una baja. Sí, lo que Por comentábamos enfermedad mental. antes, si estás un poquito por encima, en el momento que puedas tener cualquier cosa que te afecta, te puedes caer con todo el equipo. Si Nada, tenéis sí. alguna pregunta, los que estáis aquí, que podéis hacerme a mí o queréis hacerle a Javier Becerril, en concreto, o los que están en línea, no sé si alguien que esté en línea quiere hacer alguna pregunta. Pues nada, muy bien, Javier, muchas gracias por dar tu testimonio. Bueno, gracias a vosotros. Que tengáis muy buen día. Gracias. Gracias. ¿Ya está? Ya está, sí. Bueno, pues perdón, que sin gafas no veo nada. Bueno, pues habíamos previsto 2 horas, pero yo soy muy optimista con el tiempo y luego tenemos menos cosas de contar de las que nos pensamos y hemos acabado antes de tiempo. Así que cualquier problema, o sea, perdón, cualquier pregunta, cualquier duda que tengáis, estamos a vuestra disposición, tanto ahora como si no a través de nuestros canales habituales. Y si no tenéis ninguna cosa más, pues damos la jornada por concluida. Yo quería preguntar una cosa, Sí, Antonio. sí, sí. Se estaba diciendo, ¿no? Que se había empezado a raíz de la pandemia, estaba comentando Javier Becerril que no había sido de inmediato, Sí, sino un par de años después. sí. Cuando salían datos que el absentismo por enfermedades derivadas de la salud mental era más entre mujeres y menores de 30 años, el que sean personas menores de 30 años, no sé, a mí me da por pensar, no sé si estaré en lo cierto, evidentemente seguro que no, que es debido, no sé, todos tendemos a pensar que la gente joven ahora como que aguanta menos, ¿no? Porque antes hemos dicho y decía Loreto, antes, bueno, pues aguantaba y tú decías cuando has iniciado, bueno, antes se aguantaba más, una nota, en una familia. Sí. Es que es así. Porque al final la gente que es más mayor es como la vida era como unos raíles del tren. Hace años tenías unos raíles de tren y tenías que ir por esas vías, ¿no? Y las nuevas generaciones es todo posibilidades. Entonces, el que en antaño hubiera unos raíles y te obligaran a ir por esos raíles, sí o sí te llevaban a cosas que uno valoraba al final en la vida, ¿no?
y tener la familia, el tener un trabajo, una responsabilidad y demás, ¿no? Y luchar por algo. Pero al tener todo el campo abierto, la gente tiene todas las posibilidades. Puedo tener familia, no puedo tener familia, puedo dedicarme a viajar por el mundo, puedo todo el mundo de los derechos, las responsabilidades, bueno, las responsabilidades, yo tengo tantos derechos como responsabilidades, con lo cual, oye, pues si me puedo enganchar a recibir un dinero por aquí, por esto, por aquí, por lo otro, no trabajo, el plan de aquí, el plan de allá, ¿por qué no lo voy a hacer, no? Entonces, ¿qué ocurre? Que al final llevan una vida que no van en el fondo a lo que ellos intrínsecamente valorarían. Y van en ese camino y se encuentran con que la vida no les llena. La vida no les llena. Salen a lo mejor, en algunos casos, con gente que sale más, pues eso, los ninis, ¿no? No responsabilidades, no estudio, y se sienten fracasados en el fondo. ¿Y qué hacen para intentar no sentirse fracasados? Evitan eso, evitan ese malestar. Voy a salir más, voy a tomar drogas, voy a beber más alcohol, pero al final, ¿qué ocurre? Que eso tampoco te llena y al final te caes con todo el equipo. Entonces, por eso, las personas más mayores, como llevan una vida con mayor sentido, un poco obligado por la sociedad, anímicamente son más fuertes. Sí, pero yo, por ejemplo, voy a la empresa. Sí. Tú tienes, claro, evidentemente, todos tendemos a lo que tenemos que ir es contratando gente joven que vaya reponiendo Claro, a la sí, gente sí. que tenemos. Sí, sí. Tú no puedes hasta cierto punto modificar las condiciones laborales en el sentido que pueda haber más flexibilidad, Sí. que se pueda adaptar el puesto, que pueda Sí. tener teletrabajo, pero eso no soluciona. Es decir, tú puedes ofertar Sí. todo esto para que esté más cómodo, que tenga Sí. más tiempo para el ocio, más tiempo Sí. para todo, pero su puesto de trabajo va a seguir siendo el mismo porque su preparación Sí. es la misma Sí, y puede optar, sí, porque sí. claro, da la sensación Sí. que cuando alguien termina Sí. unos estudios, Sí. yo en mi caso, la empresa en la que yo estoy y que está también social, tenemos una consultoría de ingeniería en temas ambientales, Sí. con lo cual tienes que tener una formación mínima para poder acceder. Y claro, al salir de Sí. una formación, no estamos trasladando que este problema de la salud mental va a las empresas, pero no se tendría que atacar ya primero en las universidades, en los institutos, porque se está convenciendo a Sí. todo el personal que cuando sale va a tener acceso a un sueldo de ministro del Interior trabajando Sí. que menos que el funcionario menos trabajador del universo. Lo tienes en Francia, por ejemplo. ¿Qué es lo que está pasando en Francia? Francia está en esa dirección, 35 horas, y el país No, está... ahora ya no. Bueno, ya veremos. Quieren quitarlo, pero todavía está ahí. Lo quieren quitar. Sí, el tema está... Por eso digo que es que, sí. claro, vamos a la salud mental en la empresa, pero es Sí. cuando ya el mal está hecho, o sea, cuando Sí. se acude a la empresa, Sí. cuando ya se ha incorporado al mundo laboral Sí. y ya está. Sí, sí. Porque no intentamos, estáis hablando de cultura de Sí. la prevención, Sí. ¿por qué no meter la psicología, que me parece muy acertado, Sí, sí. pero meterlo en la universidad y meterlo en los institutos? Tendría que estar en todos los sitios. Tendría que estar en todos los Porque sitios. parece que el culpable sea el empresario cuando llega a la salud mental. Hoy es que en el supuesto de trabajo no dejamos desarrollar a la persona, no dejamos... Pero bueno, ya sabes que esto pasa en todos los ámbitos. Al final, la empresa tiene nombre y apellido, está localizada y además son malos, con lo cual podemos ir contra ellos y exigirles todas las cosas, mientras que el resto de la gente, pobrecitos, hay que cuidarlos. Pasa en salud mental, pasa en cualquier ámbito de prevención o de cualquier otra cosa. Es curioso, por ejemplo, en prevención, que hablamos de la cultura preventiva, la importancia que tiene que en los grados de formación hay una asignatura que es FOL para enseñarles prevención, pero en ADE, que es Administración y Dirección de Empresas, no hay nada. O sea, ¿cómo podemos pretender que la cultura preventiva esté en todas partes y que las empresas lo pongan cuando formamos a los que van a llevar una empresa no les enseñamos nada? Es decir, al final... Yo diría una cosa, en el tema, si lo comparamos con el tema de la salud, de la alimentación, ¿no? Ahí sí que la sociedad comprende que hay que comer bien y hay que dormir bien, ¿no? Y tú tienes campañas a nivel de toda España en esa dirección. Y luego las empresas te ponen comedores donde se intenta comer bien en la empresa y también te hacen chequeos de salud. Bueno,
Pero es que sí, sí. este comer bien, perdón Antonio, Déjame ya va acabar. en los comedores Sí. escolares donde se Sí, educa sí. al niño a comer bien. Sí, sí. Entonces, Sí, yo lo sí. que pretendo Sí, sí. es que, claro, parece que aquí el fracaso sea cuando en el puesto de trabajo y en la empresa no se le trata todo. Sí, pero por eso te quiero decir, en el tema de salud mental, todavía la sociedad no se ha dado cuenta de que pasa lo mismo. Porque todavía con el mundo de los anuncios, en la sociedad da la sensación que sí que se puede vivir sin tener malestar y que todos son derechos, no vender lo otro, con lo cual no tienes campañas, como el tema de la alimentación, de que la persona viva una vida con sentido, que viva una vida con valores, que intente ser capaz de aprender a tolerar los pequeños malestares en la vida, que van unidos a vivir, pero a vivir una vida con sentido, que significa, tengo responsabilidad, pero tengo problemas, tengo familia, tengo problemas, quiero aprender deportes, pues hay un cansancio, pero no hay una campaña que llegará. ¿Cuándo llegará? Todavía la sociedad no está preparada, pero tendrá que llegar. Con lo cual, al final, ¿quién sufre este tipo de manera de ser vivida? Pues lo sufrimos en toda la sociedad con todos los ninins, lo sufrimos que hay más violencia, que hay más suicidios y lo sufren las empresas. Con lo cual, aquellas empresas, como el caso de Javier Becerril, pues toman cartas en el asunto, han metido un psicólogo, que este psicólogo entra todo eso también, ¿no? Y han conseguido esos resultados. Entonces, ¿cuál es el consejo? El consejo está que no nos tenemos que esperar a que la sociedad cambie, a nosotros nos toca, en la medida que podamos, hacer, porque seremos beneficiados. Es que estamos hablando de 600.000, Sí, sí, el dato que he dado del año pasado. sí, sí. Yo creo que la música del esfuerzo no se cultiva y eso es grave. Y tendiendo a ser un poco pesimista, yo creo que vamos más hacia el ejemplo de Francia Claro. que a mejorar, ya que el Total. esfuerzo llegará para mejorar. Yo creo que ahora estamos en proceso de Total. contrario Total. y es grave. Total. Sí, sí, no, Es no. que nadie, Esto- no, es que Total. no. Sí, 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 sí. gravísimo. Pasa es que es complejo de comprender, porque esta terapia que he comentado que es del ACT, no nos creemos que lleva 100 años. Estas terapias, que son la tercera generación de cognitivo-conductual, llevan 20-25 años siendo implementadas. Es decir, que no estaban desarrolladas antes. Lo que pasa es que estamos sufriendo antes, como sociedad, los problemas, antes de identificar qué es lo que ocurre y de la solución. Claro, pero creo que eso, que se debería ir en Sí, 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 sí. universidades, institutos, Total, pues como total. está diciendo Loreto, o sea, que no haya la asignatura prevención, administración y gestión de empresas Sí, sí, o sí. dirección de Yo empresas. creo que en España también tenemos otro gran problema, Sí, en las universidades, colegios, sí. que ahora todo el mundo quiere ser funcionario, porque se vive muy bien, Exactamente. porque el empresario es malo, Exactamente. lógicamente es lo que hay. Exactamente. Y esto sigue pues, muy grave, claro. Sí, 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 Claro, sí. eso, claro. Es muy malo, Roberto. No, es Como una- empresario eres pero malísimo. es una realidad. Es que lo otro, aquí ningún partido político no vende. Porque si tú empiezas a decir que parte del problema es que la gente no quiere responsabilidades, se escapa del malestar. ¿Por qué? Porque todas esas cosas traen problemas. Y no quiero esos problemas. Pero ¿qué pasa? Que al final llevas una vida sin sentido, no te llena y en el momento que tienes cualquier cosa en la vida que te ocurra, te caes con todo el equipo. Que es lo que estaba comentando Javier. Por eso el ejemplo es muy bonito. Yo llevo trabajando con Javier 15 años con él, ¿no? Cómo se le reía en plan de risa el financiero y el financiero está de baja. Sí, lo que pasa es Pero era muy bueno el financiero y es una putada para la empresa que el financiero esté de baja, ¿sabes? Ejemplo de Porque ha Huesca. dicho que era buenísimo, un ¿Eh? poquito. Que al ejemplo de Huesca, las pymes de Huesca Sí, en sí, general, sí, son sí. de 5, 6, 7 empleados Claro. y no se pueden permitir esos medios de tener un psicólogo, Claro. no se lo pueden permitir. Sí, ¿no? sí, sí, Que sí. sí, es bueno, Sí, pero sí. No lo tienen en no es- plantilla, ¿eh? No lo tienen en 8 plantilla. horas, has dicho, ¿no? 8 Sí, pero horas a bueno, la si tienes semana. 100 trabajadores, tienes solamente 5 o 6, a lo mejor te viene cada 2 semanas una hora. Pero la mayoría no se lo puede permitir. Pero proporcionalmente al final, si te lo traes, te va a salir beneficiado. 1 hora al sí, mes pero no es solo una cuestión económica, es una cuestión de que si tienes de cultura.
No, tienes un taller, tienes 3 trabajadores Sí. mecánicos, Sí, sacar una hora, aunque Sí. sea cada 2 semanas, Sí. un coche menos reparado. Y cuando te llegan los pagos del IVA, el coche reparado marca la diferencia entre que puedas pervivir como empresa o no. sí, sí. Entonces, pues eso que cuando ha dicho que era una empresa familiar con ¿cuántos? 1000 y pico, 500. dices, menuda gran familia. O sea, Sí, encontrar sí, eso aquí es bastante Pues es lo que complicado. ocurre, que a lo mejor no sacas esa hora por ese coche que no reparas y luego resulta que de los 3 trabajadores te cae uno de baja y tienes 2 y tienes que estar pagando al tercero. Yo tengo un amigo mío que tiene una empresa en Zaragoza y tienen 20-25 trabajadores. Al final ambos, dice, en la empresa, tienen eso, casi un 15% de absentismo. Y al final, la empresa está financieramente tocada por eso, Sí, por esa gente que está de baja. sí, pero al final, y es un poco lo que Sí, decías, sí. ese problema de Sí, salud sí. mental que no es Sí. derivado de la empresa, sino de tu vida en general, al final quien paga las consecuencias y quien tiene que poner las medidas y quien tiene que hacer todo es la empresa. Entonces, ya... Él lo ha merecido, el ejemplo este lo ha merecido y otros ejemplos lo he dicho. Sí, Sí, totalmente de acuerdo, Antonio, Sí. pero que lo que tendríamos también que es que ver como sociedad que el problema Total, estamos total. creando que cada uno asuma sus responsabilidades. Unas responsabilidades de Total, total. tu vida y que las has llevado adelante Sí, sí, y sí, que los que sí, te sí. vienen detrás no te galean ni a ti. Sí, sí, sí. Y Pero que no estoy totalmente de obstante, acuerdo, ¿eh? pero no obstante, al final, aunque la Y mi responsabilidad. sobrina ha terminado psicología y Sí. que haya mucho trabajo con los psicólogos. No Sí. sé, sí, otra cosa. Pero al final, aunque Pero- eso te merece la pena el invertir. No tanto, pero sí que beneficia. Begoña, vamos a dar servicio de psicología empresarial de clase. En vez de laboral fiscal, no sé qué. Tenemos que pensar, ¿eh? No, hombre, eso es evidente. Si la dirección no está, Antonio, un placer. no hay manera. Enhorabuena. Gracias. Bueno, oye, pues muchas gracias a todos. Yo creo que muy interesante y estará colgada la jornada en nuestro canal de YouTube si estáis interesados y os enviaremos el código para que podáis hacer la encuesta de satisfacción. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Un placer. Gracias a todos.